Amigos, ya estamos de regreso en No se diga más y ahora vamos a conversar con Henry Ebrard, economista, a propósito de las medidas que estuvo tomando el presidente, anunciando más bien el presidente Luis Abinader anoche. Ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas noches, don Henry. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, don Henry. Vamos a empezar de inmediato a aplatanar estas medidas y qué significa para la población dominicana. Bueno, yo creo que primero esas medidas son el complemento a lo que se había anunciado, ¿no? El 27 de febrero en el discurso de rendición de cuenta y de cierto modo son medidas que quizás un poco a diferencia de las del 27, que me parecían correctas porque iban a tratar de aportar una respuesta, un alivio a la clase pobre, ¿no? A los hogares de menores ingresos y quizás uno pudiese pensar que faltaba algo pensando en la clase media. Yo creo que con las medidas de ayer tenemos un conjunto de medidas que está más dirigido, ¿no? A lo que es la clase media, más especialmente el tema que tiene que ver con los combustibles. Creo que era necesario, ¿verdad?, que el presidente hiciera dos cosas. Uno, explicar la gravedad de la situación que tiene que enfrentar actualmente la economía dominicana, al igual que el resto del mundo. De hecho, es una de las crisis económica más grave, más aguda que nos tocará probablemente vivir, con además la incertidumbre total. No sabemos qué tan grave se puede seguir poniendo, cuánto tiempo puede estar durando y en qué condiciones volver a una nueva normalidad. O sea, que estamos todavía en una zona de alta turbulencia. Creo que eso quedó claro con el mensaje del presidente y frente a eso, creo que ese conjunto de 10 medidas, principalmente destaco lo que tiene el con precio de los alimentos y Sí. sobre todo el tema de los combustibles, va en la buena dirección, aunque obviamente el presidente aclaró, y yo creo que muy bien lo hizo, de que esto tiene un tiempo previsto, 4 meses, eso nos lleva hasta mitad de año, 30 de junio, y dos, en el caso del petróleo, la congelación de los combustibles está garantizada, pero hasta $115 el barco. Don Henry, estas medidas, ¿usted cree que son sostenibles por este periodo de tiempo anunciado por el presidente? ¿O posteriormente podría tener consecuencias aún más graves para la República Dominicana? Bueno, ya creo que los cálculos se han hecho sobre la base de que los precios del petróleo no se disparan más allá de 115, y si se disparan arriba de 115, ahí sí habrá de incrementar el precio de los combustibles. Y creo que vamos a tener el test quizás tan rápido, tan pronto como este mismo fin de semana. Señores, para que entendamos la gravedad de la situación, a principio de la tarde, justo después del almuerzo, el precio del petróleo se había colocado en Nueva York, no a 115, no a 120, no a 125, ya estaba en $128. Cerró un poquito a la baja, pero en el momento que estamos conversando, ¿verdad? Sí. El precio del petróleo está en $125 con 13 centavos. Quiere decir que ya estamos por encima, ¿verdad?, del techo que ha fijado el presidente en su discurso de ayer, cual quiere decir que habría subsidio hasta 1.200 millones de pesos, es mucho dinero, pero aun cuando haya este subsidio, con los precios que hay hoy, de mantenerse mañana, es altamente probable que tengan que subir los precios de los combustibles. Entendamos bien la matemática y ahí yo creo que tenemos que sacar la política del tema de los combustibles. Por cada $10 que sube el barril de petróleo en el mercado mundial, la gasolina premium tiene que subir 18 pesos. Wow. Por Aquí, cada $10. por cada $10. Entonces, tú tienes ahí una idea. Si hoy el barril de petróleo está a $125 y que
el límite hasta donde se garantiza es 115, que parecía muy holgado, porque fíjate que los precios vigentes de esta semana, ¿verdad? Se calcularon sobre la base de un precio del petróleo de $95 con 88 centavos. O sea que vamos a decir que había espacio para $20 más, para llegar hasta los 115. Aún así, los precios del petróleo ahorita están ya por encima de ese techo fijado, anunciado por el presidente, por lo que es posible que aun cuando se duplique el monto del subsidio, el subsidio esta semana fue de 110, 120 millones de pesos, aun cuando se vaya a duplicar el monto del subsidio el próximo fin de semana, de cualquier modo habría de incrementar el precio de combustible como la gasolina. Don Henry, vamos a hacer probablemente le incomoda esta pregunta, pero me voy a atrever a hacérsela. Siendo usted el presidente de la República, ¿cuál de estas 10 medidas de ayer no la hubiera tomado o la hubiera tomado distinta? Y con esto lo que quiero llegar es a que usted nos diga si estas son las medidas correctas para el momento en el que estamos. No, mira, yo creo que es su conjunto, completando con lo que fue anunciado el pasado 27 de febrero, no necesariamente es la mejor respuesta, es la respuesta posible dentro de lo que te permiten los acontecimientos. Hay que priorizar el tema de los combustibles y el tema de los alimentos, porque los combustibles condicionan todo, ¿no? Creo que, mira, quizás hay algunas, tú ves, la medida número 7 y la número 9, que son menos, vamos a decir, precisas, ¿no? La 7 es la que tiene que ver con el espacio de coordinación interinstitucional y la 9 que es la agilización de los trámites. Todo eso está muy bien. No son, vamos a decir, cosas que entran quizás en lo duro, ¿no? Donde sí tengo una pregunta, una duda, y pienso que vamos a tener una respuesta probablemente dentro de los próximos días, pero yo creo que para eso se quería esperar cómo evolucionan los precios del petróleo, es el tema de la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, usted sabe que hemos entrado en una programación, ¿verdad?, de que cada trimestre se va actualizando la tarifa de conformidad con lo que se acordó en el pacto eléctrico. Ya han habido 2 ajustes en el último trimestre del año pasado y para el primer trimestre ya tocaría, ¿verdad?, un nuevo ajuste al primero de abril. No, hasta el momento nadie se ha referido al tema. Yo creo que hay que ver cuáles son los cálculos que va a estar haciendo la Superintendencia de Electricidad. Yo creo que si hay un tema que quizás hizo falta, pero quizás porque todavía no están todos los elementos, porque esta decisión se tiene que tomar el 1 de abril, habría de ver qué se puede hacer con el tema de la tarifa eléctrica, asumiendo que lo que estamos viviendo son momentos extraordinarios y que esperamos que no duren toda la vida, porque si no, ya de verdad, ya no hay nada que hacer en este caso. Quizás valdría la pena considerar hasta quizás posponer, ¿no?, o revisar el tema de del incremento de la tarifa eléctrica que tocaría el 1 de abril. Don Henry, hace unos minutos usted decía, antes de dar una opinión particular, usted dijo, vamos a poner la política a un lado. Saco esa frase de sus palabras porque eso se suma a la parte final del mensaje del presidente de anoche, donde decía que es un momento para la unidad nacional. Sí. Pero en contraste, hemos visto también que en los últimos días, gran parte del discurso político de la oposición ha sido que el tema de los precios, los altos precios de los productos en República Dominicana, el tema de la inflación, etcétera, no es necesariamente consecuencia de los problemas internacionales, sino malos manejos en el país. Incluso esta mañana escuchaba a un comunicador
que de manera muy responsable, oye, y la verdad es que me muerdo la lengua para no decir el nombre, pero decía que estas medidas anunciadas por el presidente Abinader ayer solamente se debían a su baja en la popularidad en las últimas 5 encuestas que había recibido el Palacio Qué Nacional. bárbaro. Entonces, ¿es un momento para qué? O sea, ¿podemos seguir creyendo en ese argumento político de que no es algo internacional, sino que es que el presidente Abinader no sabe gobernar? O sea, ¿cómo tenemos que verlo? Mira, yo no sé nada de política, porque primero no me interesa mucho y a mí no me corresponde, ¿no?, hablar de política, porque por mi propia convicción, mi propio interés, yo siempre he tratado de manejarme al margen de todo eso. Ahora, los pobres del país no están comiendo con una encuesta buena o una encuesta mala. Están viendo lo que está pasando y yo creo que le corresponde al gobernante de turno, sea quien sea, del color que sea, tratar de ver frente a esta situación cómo tratamos de mitigar el impacto, primero pensando en los más necesitados. En ese sentido, lo único que tú puedes hacer ahora es efectivamente implementar programas de subsidio para los alimentos, para el transporte, para los combustibles, que eso alcanza más clase media, porque los más pobres compran poco combustible, compran un poco de GLP para la cocina, a veces compran querosene y gasolina regular para el motor. Cuando tú haces un subsidio a los combustibles, es una medida que beneficia directamente más a los hogares de clase media alta, pero que también es necesario tener medidas para ellos porque te movilizan también una parte importante de la economía. Y no olvidemos una cosa, señores, el precio de los combustibles condiciona todos los demás precios. Claro. Y tenemos que tener, y la apuesta nuevamente que hacen las autoridades, porque no les queda más remedio, es apostar que durante los próximos 4 meses la situación, no se deteriora, pero vemos que a corto plazo puede seguir deteriorándose, y esperar que la situación empiece a mejorar. Pero recuerden que hasta antes de la guerra en Ucrania, los precios de los alimentos y los precios del petróleo ya estaban en un nivel muy alto. Lo que pasa es que la guerra ha incrementado, ha multiplicado el impacto demoledor que tiene eso. Señores, la República Dominicana el año pasado importó cerca de 78 millones de barriles de petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar que sube el barril de petróleo, por cada dolarcito, un pobre dólar que suba el barril de petróleo, le cuesta a la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros, ten en cuenta, 78 millones de dólares, que son más o menos unos 4.500 millones de pesos. Y lo que tenemos ahora es que el presupuesto del año 2022 se había hecho sobre la base de que el petróleo iba a tener un precio promedio de $62.70, y las cotizaciones de hoy están $60 por encima del presupuesto. 100% Cuando más. multiplicamos 60 por 4.500 millones de pesos, señores, tenemos la idea del enorme choque económico que está recibiendo el país. Esto no es un asunto de política, es un asunto de entender lo que está pasando y de ver con realismo que el país, al igual que el resto de los países del globo, pero mal de todos el consuelo de tontos, como dice el refrán, ¿no? Esta situación es una situación muy difícil. La inflación es el peor impuesto a los pobres, y yo creo que lo mismo que están criticando hoy el presidente, probablemente por haber tomado esas medidas, son lo mismo que lo estarían criticando de no haberlas tomado. Yo creo que, mira, al igual que en todos los demás países, los gobernantes están frente a una situación muy, pero muy difícil. La economía global está entrando en una crisis de tamaño espectacular. Así es. Bueno, don Henry, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación del día de hoy, como siempre lo hace. Nosotros honrados de tenerlo.
No, y mira, yo creo y los felicito, yo creo que todos nosotros que tenemos el privilegio, ¿no?, de poder participar en los medios de comunicación, creo que todos nosotros, además de este privilegio, ahora tenemos una responsabilidad muy importante de estar orientando correctamente a la ciudadanía, explicarle lo que está pasando, por qué se están tomando las medidas y para que entonces nos preparemos mejor para lo que viene y tomar las decisiones más acertadas frente a este periodo de mucha incertidumbre, pero pensando que todas las crisis llegan a su final y que después, como siempre, pues el país pueda seguir adelante. Por ahora estamos en una zona de muy altas turbulencias. Así es. Muchas gracias, don Henry. Muchas gracias, muy buenas noches. Amigos, gracias, ha sido igualmente. el reconocido economista Henry Ebrard, precisamente hablando de las medidas anunciadas por el presidente Abinader la noche de ayer. ¿Tú habías escuchado eso que yo dije hace rato? El barbarazo. El barbarazo. O sea, que esas medidas responden a que el presidente está angustiado porque su popularidad baja. Eso fue un exceso. Eso fue un exceso. Hay que ponerlo un poco en contexto de lo que ocurre a nivel internacional. Bueno, antes de que nos despidamos, Alex, quiero agradecer a Nani's Kitchen, que nos envió un delicioso pie de limón a propósito del Día qué cosa tan de buena. la Mujer. Recuerden que hace unos días estuvo con nosotros Jonathan Burnigal y nos prometió un pie de limón de su mamá y aquí lo he enviado. Una delicia. Que Dios bendiga esas manos. Definitivamente. Increíble. Búsquenlo en Instagram, naniskitchen.do. Y también agradecer a los amigos de la Policía Nacional quienes estuvieron por aquí dándonos una felicitación especial, un reconocimiento especial a propósito del Día de la Mujer. Y también al diputado Aníbal Díaz. ¿También trajo flores? También el diputado Aníbal Díaz con un mensaje muy importante, agradeciendo por luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Así está el mensaje del diputado Aníbal Díaz. Y ahora pues sí, no se diga más. Bye, bye.